Muy bien, veíamos hace un rato el tema netamente de salud y todo lo que acarrea tanto el aislamiento obligatorio que está cumpliendo Colombia, que está entrando en su día 12, en una fase definitiva. Hablábamos con el ministro de Salud de todo lo que tiene que ver con la atención de los colombianos, tanto de los que están enfermos, de los que han resultado contagiados con el COVID-19, como en general de la población colombiana. Pero vamos a hablar de la otra salud, la salud de la economía, que también se ha visto profundamente afectada por cuenta de esta emergencia, de esta situación que, como bien lo decía en las últimas horas el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el segundo trimestre de este año va a ser el peor de toda la historia. Y no solamente lo dicen los economistas, lo dice la gente en la calle, quienes han perdido su trabajo, quienes hoy no tienen fuentes de ingreso porque todo está cerrado, prácticamente todo está cerrado. Hemos contactado a esta hora de la noche, hoy domingo, al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto. Un saludo a ti y buenas noches también a todos los televidentes de Noticias Caracol. Bueno, ministro, pues con ese preámbulo que hacíamos, usted lo conoce mejor que todos nosotros. ¿Qué les dice a los colombianos que hoy están sin trabajo, que hoy no tienen ingresos, que tienen sus negocios cerrados, grandes, medianos y pequeños? Hoy la fotografía en materia económica que tiene el equipo económico del gobierno de Iván Duque, ¿cuál es? Yo creo que la fotografía económica tiene por lo menos tres aristas. La primera de ellas es que económicamente hay que encontrar los recursos suficientes para fortalecer el sistema de salud. Y allí el gobierno nacional ha tenido que destinar más de 6 billones de pesos para que el sistema de salud se prepare, por ejemplo, para la emergencia sanitaria, se prepare con una prima adicional para las personas del mundo de la salud. La segunda arista es la arista de cómo logramos que todos los colombianos pudieran tener acceso a los bienes básicos, lo que se llama el aprovisionamiento. Y eso es importante, porque estamos en medio de una cuarentena, de un aislamiento obligatorio, en donde el gobierno nacional ha tenido la convicción de cómo llegar a los más vulnerables. Y eso ha significado inversiones billonarias, más de 10 billones de pesos para poder atender a familias en acción con un giro adicional, a los adultos mayores, a los jóvenes más vulnerables. Incluso llegamos a la conclusión de que era indispensable llegar a esos que viven del día a día, de la informalidad. Se crea un programa que se llama Ingreso Solidario, que implica un giro adicional. Se anticipa la decisión de devolver el IVA a buena parte de la población. Esto ha implicado recursos muy importantes desde el punto de vista de gasto social. Y la tercera arista es la implicación que esto tiene en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa que está en este momento cerrada, la implicación de necesidades de liquidez para atender una nómina o para atender un pago, la persona natural que tiene hoy, por ejemplo, un crédito comprometido de consumo o un crédito hipotecario. Todo esto tiene una implicación económica muy profunda en donde nuestra prioridad ha sido garantizar que se pueda sostener al máximo el empleo y que esas microempresas, pequeñas empresas, tengan recursos suficientes de liquidez mientras que logramos superar el impacto de corto plazo que tiene la mitigación del impacto de la pandemia. Ministro, uno entiende, por supuesto, como usted dice, el impacto que puedan tener estas medidas, pero Ave María, si la realidad es tan dolorosa y contrasta tanto con esos anuncios, se lo pongo con unos datos, el desempleo, incluso el de febrero, ni siquiera era el de marzo en pleno aislamiento, fue altísimo. Lo que se escucha en el voz a voz en la calle es de personas que se quedaron sin trabajo, que trabajaban en una pequeña tienda, que trabajaban en una peluquería, que trabajaban en un almacén. Hoy no tienen ingresos, independientemente de estas ayudas del gobierno. Hoy, le repito, el equipo económico, ¿qué fotografía tiene del impacto que ha tenido el aislamiento y la emergencia en el aparato productivo del país? No, lo que hemos visto es una gigantesca necesidad, especialmente de la pequeña microempresa, mediana empresa, también de la gran empresa, de necesidades de recursos justamente para sostener la nómina. El Ministerio de Trabajo ha sido también muy enfático en que tenemos que buscar la manera de conservar el trabajo para esos trabajadores. Y derivado de eso, Juan Roberto, se han venido implementando una serie de medidas que son importantes. Créditos subsidiados a corto plazo que buscan generarle recursos a ese microempresario para que pueda solucionar esa necesidad inmediata.
También somos conscientes de que hay muchas personas naturales que necesitan recursos a corto plazo y con el Fondo Nacional de Garantías está por salir una gran plataforma que permite tener una línea de crédito garantizado por el Estado hasta en un 50% y que busca mitigar también el impacto que esa persona puede estar teniendo. Pero no cabe la menor duda que esto sin duda tiene un impacto en el crecimiento, tiene un impacto ojalá no significativo en materia de empleo y que nosotros aquí tenemos, como ha recomendado, incluso se ha recomendado a nivel internacional, hacer el máximo esfuerzo en gasto social, en dar liquidez a la economía y en lograr también buscar una forma de reactivación económica inteligente, porque aquí también no podemos caer en ese falso dilema, en el dilema según el cual o es la salud o es la economía, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es luchando contra el contagio de este virus, contra formas de contacto que se dan entre las personas. ¿Cómo lograr entonces mayor nivel de distanciamiento entre las personas, tanto en el mundo empresarial como en la vida diaria? Y cómo ir logrando, diseñando protocolos inteligentes que permitan que también los sectores productivos se puedan ir prendiendo de tal manera que no se afecte toda la economía. Porque al final lo que no debería suceder es que terminemos con la pandemia en salud y simultáneamente una pandemia de pobreza, una pandemia de hambre, una pandemia de destrucción de ingresos y una pandemia de destrucción productiva. Mire, a propósito de ese impacto económico, ministro, y pues entendiendo este tema de ese falso dilema entre qué es primero, si la economía o la salud, pero en temas de economía usted hablaba de que una de las prioridades es darle liquidez, es decir, plata a la gente o al sistema productivo que está prácticamente paralizado. Nos pregunta mucha gente a través de redes sociales, en la calle, le dicen a uno, ¿cómo hago yo si tengo, por ejemplo, vuelvo al tema, un salón de belleza, vuelvo a un consultorio de odontología, otro tipo de negocio que hoy está cerrado, que no tiene ingresos, ¿a dónde voy a pedir plata? Y la pregunta, ¿esa plata es regalada, es plata prestada? ¿Cómo me da recursos el Estado? Mire, yo creo que aquí hay que tener en consideración por lo menos 3 caminos que hemos venido diseñando. Primer camino. El primer camino fue para los primeros sectores afectados en la economía. Eso incluía todo lo que son agencias de viajes, todo lo que eran hoteles, todo lo que eran sectores relacionados con la aviación, restaurantes relacionados con el mundo del turismo, operadores turísticos. En ese momento se diseñó una línea de crédito del orden de 250.000 millones a través de Bancoldex, de redescuento en donde se buscaba que la tasa fuera subsidiada, disminuyéndola en por lo menos 2 puntos porcentuales respecto a la condición de mercado, con beneficios en gracia y en plazo. Esa línea, hoy en día, una semana después, se ha colocado en más de 100.000 millones, más del 40%. Hoy, en el día de ayer, nosotros anunciamos que extendimos esa línea en casi 350.000 millones adicionales para los demás sectores de la economía. Y ahí entran comercios pequeños, entran esas peluquerías, esas lavanderías, entran esos restaurantes que se han visto afectados también. De tal manera que acceden, ¿por dónde? Por el sistema financiero también, con la misma condición, tasa subsidiada, tasa por debajo del mercado. En tercer lugar, se crea el Fondo de Mitigación de la Emergencia Económica a través del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué se busca con eso? Se busca, a través de ese Fondo de Mitigación de Emergencias, darle vida a una capitalización al Fondo Nacional de Garantías para que a través del Fondo Nacional de Garantías exista una línea de crédito en garantía. ¿Qué significa eso? Significa que una persona natural que puede estar teniendo una dificultad con un crédito del carro o con el crédito hipotecario, o un microempresario que tiene la necesidad de pagar la nómina en unos días, ¿qué podría hacer esa persona o esa empresa? Ir al sistema financiero y decir, yo quiero acudir a esta línea garantizada del Fondo de Garantías, que va a tener una ventaja. El gobierno va a garantizarle al sistema financiero el 50% de ese crédito, lo cual facilita el acceso de personas que pueden tener alguna u otra o mayor dificultad. Sí. De la misma manera, el gobierno le subsidia parte del costo de esa garantía y de esa manera esa persona natural o ese microempresario obtiene un recurso con plazos de gracia entre 6 meses y 1 año, a 5 años en total, de tal manera que tiene un recurso de liquidez que le permite solventar el momento que está viviendo en este instante. Simultáneamente con esto,
pues ha habido también esfuerzos por posponer algunos de los pagos de contribución para fiscal en turismo, en algunos casos de impuesto de renta, de impuesto de IVA en algunos casos también. El Ministerio de Trabajo está haciendo un esfuerzo por aplazar algunos costos para fiscales. Usted estuvo hablando con el ministro de Vivienda sobre el tema de arrendamientos también. Eso se extiende también a la micro, la pequeña y la mediana empresa cuando es arrendataria. Ha habido esfuerzos de la Superintendencia Financiera con dar circulares al sistema financiero para acompañar a esos deudores que están en este momento. Entonces, son esfuerzos que van en la dirección de darle liquidez al sistema y en este caso a estos microempresarios, personas naturales. Van a ser 70 billones de pesos solamente en el Fondo Nacional de Garantías. Ministro, si una persona, eso todo tiene un efecto dominó, una persona se queda sin trabajo o tiene una lavandería cerrada, como usted dice, pues producto de este aislamiento, lo que nos dice también mucha gente aquí a Noticias Caracol es que igual van a un banco y el banco le pide garantía, les piden a esas personas algún tipo digamos, de respaldo para poder acceder a esas líneas de crédito que está ofreciendo basados en esos recursos que les están dando el gobierno. O sea que se vuelve un círculo vicioso donde a la gente no le prestan porque o no tiene ingresos o porque en este momento no tiene garantías. Por eso, Juan Roberto, a la primera y segunda fase, que eran los créditos de Bancoldex en tasa subsidiada, que eran créditos a través del sistema financiero, le agregamos lo que viene ahora a continuación y es la participación del Fondo Nacional de Garantías, que logra que el Estado se vuelva garante en parte de ese crédito. Ese es un mecanismo a través del cual el sistema financiero tiene mayor posibilidad de entregarle recursos a ese empresario que tiene la dificultad o que tiene, digamos, más imposibilidad para mostrar alguna forma de garantía. Ministro, otra cosa, usted dice, mire, se han tomado decisiones de alivio, en efecto las ha anunciado, lo de la devolución del IVA, hay temas de posponer el pago de algún tipo de contribuciones fiscales, e independientemente de eso, el ministro de Hacienda hablaba de que se va a reducir el recaudo de impuestos por toda esta crisis, pero así como en la ley de crecimiento se contempló reducción de impuestos para empresas, para impulsar la economía, eso el año pasado con otro escenario, imagínese ahora, se ha pensado en hacer lo mismo para aliviar más carga tributaria de empresas y más carga de impuestos ya para personas naturales, para la gente del común? Aquí hay que tener en consideración que una vez superado este momento coyuntural, toca ir pensando también en un programa de reactivación de país. Yo no puedo señalar en este momento cuáles van a ser esas líneas de ese programa de reactivación de país. Claramente hay que trabajar en esa dirección y ese tiene que ser un esfuerzo de todos, del sector productivo, del sector privado, de la academia también, del sector del gobierno local, de los gobiernos nacionales. Y en ese plan, seguramente, de reactivación económica, hay que contemplar distintos instrumentos a través de los cuales nosotros logramos reactivar sectores productivos. Hay algunos que incluso lo estamos haciendo ya. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos logrado armar una red que hemos llamado Empresarios por el Empleo y por la Vida, que son empresarios del sector de plásticos y del sector de confecciones que ya arrancaron a producir lo que vamos a necesitar en el momento pico de la pandemia. ¿Eso qué significa? Uniformes de protección, guantes de látex, gorros para los médicos y todos estos otros utensilios. Aprovechando ¿qué? Nuestra industria de confecciones. Ese es un ejemplo de cómo se reactivan algunos sectores. Con el sector hotelero tenemos una red de más de 120 hoteles, más de 8.600 camas que se van a disponer en ese momento pico de la pandemia. Una manera de contribuir a la reactivación de ese sector en particular. Creo que hay que diseñar estrategias para reactivar también esa pequeña y mediana empresa. Estamos incluso preparando alguna estrategia a través de un decreto que permita facilitarle la vida a ese pyme, a ese pequeño, micro o mediano empresario, de tal forma que pueda contribuir a la reactivación económica del país. Y aquí hay que agotar todos los esfuerzos en infraestructura, en construcción, en el sector de energía, atrayendo inversión, para que una vez superada este momento coyuntural, esa tiene que ser la primera prioridad. Sí, tal vez un tema final, ministro, y es la dolorosa cara del desempleo. Lo decíamos hace un rato. La cifra, el mismo gobierno, usted, el que hace parte del equipo económico, dice que las cifras van a ser muy malas, pésimas en términos de desempleo. Muchas empresas grandes y medianas, incluso pequeñas, dicen, sobre todo las grandes, dicen, no vamos a sacar gente. Pero sí mucha gente se queja de que la están mandando a licencia no remunerada. Muchos empresarios dicen, yo me sostengo, yo me mantengo, sigo pagando los sueldos, sigo manteniendo a mis empleados. ¿Hay algún plazo, alguna línea de donde digan, tenemos gran temor de que hay muchas empresas no van a resistir y dicen, pues yo no tengo cómo pagar una nómina con el país paralizado?
Por eso el esfuerzo que estamos haciendo en dar liquidez. Ahora, naturalmente puede haber algunos cesantes y yo creo que ha habido un esfuerzo también por parte del Ministerio de Trabajo y seguramente va a tener usted la oportunidad de hablar con él de cómo generar también mecanismos nuevos y adicionales, fondos de recursos que se han crecido en los últimos días para acompañar a algunos de esos cesantes que se puedan llegar a presentar. Pero yo reitero de nuevo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sostenernos en este momento al máximo posible, tratar de hacerlo sobre la base de dar la liquidez suficiente, lograr en la medida de las posibilidades de la salud una reactivación inteligente de la economía y empezar de nuevo a garantizar la continuidad del país, claro, preservando lo que es muy importante y es cuidar y proteger esas vidas humanas y simultáneamente que el sistema de salud no entre en un colapso. La gran encrucijada, ministro, la de proteger la salud, pero también, como usted dice, la de no cerrar completamente la economía, un dilema que no solamente del gobierno, sino de la sociedad en general. Ministro Restrepo, gracias por estar en Noticias Caracol, muy amable. Juan Roberto, muchas gracias y de nuevo un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol. 7:54 minutos. Los colombianos sin duda estamos enfocados en superar la crisis de salud que está viviendo el país. Sin embargo, el sector de la economía está viviendo un impacto muy duro por el aislamiento obligatorio y según los expertos se podría complicar si la situación se sigue extendiendo. Ese es el panorama. Trabajadores independientes, salones de belleza, gimnasios y negocios de barrio, entre otras miles formas que los colombianos tienen para ganarse el dinero, están paralizadas. Un ejemplo de ello es el mundo del espectáculo. Muchos profesores que dictan unas horas a la semana y viven justamente del diario y en ese momento no tienen cómo subsistir, no tienen otra actividad económica y alternativa económica. Nosotros vivimos de las clases que dictamos y en estos momentos nuestras academias están cerradas. Vivimos de los espectáculos y no se pueden dar. Y aunque los locales de alimentos, aseo, medicamentos y servicios de primera necesidad están activos y les está yendo muy bien, la gran mayoría del comercio sigue paralizado. Y los más afectados son los micro, pequeños y medianos empresarios del comercio que están pasando por una gravísima situación y un deterioro total en las ventas. El sector del turismo, que comprende las aerolíneas, los hoteles, las agencias de viajes, entre otros, es uno de los más afectados. Algunos resisten la crisis, pero otros cerraron y despidieron empleados. Es importante contar en estos momentos con una línea clara de subsidio a la nómina de la micro, pequeña y mediana empresa. Las compañías han venido ajustando sus procesos productivos para lograr el máximo de protección para sus trabajadores. Las que han podido han implementado teletrabajo o trabajo desde los hogares. Hay algunas que sencillamente han debido cerrar. Desde el punto de vista productivo, se está acelerando la producción. Tenemos que estar preparados para momentos más críticos. Y todo este impacto económico está alarmando a la gran mayoría de economistas en el país, debido a que un congelamiento extendido en la economía puede dejar efectos irreversibles a corto plazo. Sin embargo, hay que estabilizar el servicio de salud. Y si se retira la cuarentena tempranamente, uno puede estar en un equilibrio peor, partiendo de unas condiciones iniciales de salubridad mucho menos favorables y habiendo botado a la basura los esfuerzos de la primera cuarentena. En lo que hoy todos los sectores de la economía coinciden es que es necesario salvar las dos cosas al mismo tiempo, la economía y la salud en Colombia.